Hoy día vamos a introducir la materia relacionada con isótopos de hidrógeno y de oxígeno. ¿Y por qué digo introducir? Porque cada uno de los sistemas isotópicos que hemos visto, tanto radiogénicos como ahora estables, son un mundo. Es decir, hay gente que ha dedicado su vida y la vida de sus estudiantes en sus grupos de investigación para estudiar, por ejemplo, solamente el oxígeno en sistemas de baja temperatura, por decirlo. Así que todas estas cosas están tremendamente especializadas y el objetivo de un curso como este no es profundizar en cada uno de estos sistemas, sino que introducirlos. ¿Por qué? Porque son muchos los sistemas que se utilizan y porque si ustedes más adelante se dedican a estas cosas van a tener una base mínima para entenderlo. Entonces yo quiero que alguien me diga más o menos, me explique en estos términos geológicos observacionales que yo les comento de que se tratan las ciencias naturales, de observar y describir, la imagen que está puesta en la diapo preliminar. ¿Quién me cuenta? Es un mapa de Europa. Ya, esa es la primera cosa. Acuérdense que siempre en una descripción, y esto es lo mismo cuando van a terreno, uno lo primero que hace es, antes de describir el detalle, uno describe, por ejemplo, en términos generales el afloramiento. Entonces, si ustedes están parados frente a un afloramiento de roca en la costa, entonces ustedes dicen, este es un afloramiento de rocas que está ubicado en tal parte, que tiene una coloración tanto, y, por ejemplo, describen los rasgos principales que se ven. Así que correcto. Es un mapa de Europa. ¿Cómo después vamos hilando un poquitito más en el detalle? ¿Qué más podrían decir del mapa y de su leyenda, por ejemplo? Los distintos colores del mapa señalan alguna característica en particular, en este caso de precipitación, una tasa Exacto. de precipitación anual. Exacto. Entonces, uno podría pensar por los colores, si no apareciera un delta D ahí o no dijera más liviano, más pesado, que esa diferencia, por ejemplo, en la escala de colores, desde los más cálidos hasta los más, podríamos decir, fríos, representa una tasa de precipitación anual. Podría ser una especie de mapa meteorológico, donde la unidad de esa precipitación anual sería, por ejemplo, centímetros por año, milímetros por año, en la unidad que ustedes quieran, es decir, cuánto llueve. Pero específicamente y en el contexto del curso de esta clase, hilando más fino, este es un mapa de Europa que muestra la composición isotópica del hidrógeno en la precipitación anual. ¿Ya? Por lo tanto, ese delta D, ahí quiere decir delta hidrógeno 2, que vamos a ver qué significa con más detalle, y hay una escala, no importan mucho los números porque están muy chiquititos, que va desde más liviano hasta más pesado. Entonces, ahora inspeccionando un poco más el mapa, ¿qué descripción podemos hacer respecto de los valores del delta D en Europa, en la precipitación? Hacia el noreste, las precipitaciones están más empobrecidas en Deuterio con respecto al sector sur occidental, ¿no? Exacto. Es decir, nosotros podríamos decir que el centro sur de Europa, que da al Mediterráneo, y ustedes pueden ver la cabeza donde está la cabeza esta de la vaca, donde está Portugal, España, aquí está la bota, Italia, aquí está Grecia, aquí está Turquía. Y en todo lo que es la zona relacionada con la cuenca del Mediterráneo, tal como Roberto dijo, la composición isotópica del hidrógeno es más pesada que en el norte de Europa. ¿Ya? Así que hasta ahí llegamos con lo que es la descripción. Y para nosotros poder hacer buenas interpretaciones en geología necesitamos hacer muy buenas y muy detalladas descripciones. ¿Ya? Por lo tanto, eh, no ahorren palabras, no ahorren esfuerzos en lo que es la descripción, podríamos decir, detallada de las cosas, desde lo que es la gran escala hasta la pequeña escala. Esto es lo primero que uno hace en terreno. Uno en la libretita anota muchas cosas. Hay cosas que a veces parecieran ser superfluas.
un color en la roca o una cierta foliación o una inminencia de una cierta estructura, se dan cuenta, después en el futuro pueden tener impacto en las interpretaciones que ustedes hagan porque revisan sus notitas de nuevo y se dan cuenta que hay algo interesante que olvidaron, pero ahí está escrito, ¿ya? Entonces, vamos ahora a la interpretación y que alguien distinto a Roberto me diga más o menos por qué los valores, por ejemplo, del delta D en el norte de Europa, en las latitudes más altas, parecieran ser más livianos respecto de las latitudes ya más medias, cercanas al Mediterráneo. Es por la dependencia de la temperatura que hay en los fraccionamientos. ¿Eso? A Exacto. grandes rasgos. Exacto, es decir, los isótopos estables se fraccionan en función de la temperatura, es algo que vimos la clase pasada, que está relacionada muy complicadamente a través de ecuaciones a lo que vendría siendo una relación inversa entre lo que es el factor de fraccionamiento y lo que es la temperatura al cuadrado finalmente, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que existe una dependencia con la temperatura y esa dependencia se observa a distintas escalas en el planeta. Y también se observa, por ejemplo, si nosotros fuéramos a lo que es la evolución del hidrógeno y el oxígeno, por ejemplo, a escala del sistema solar. También la gente que estudia geología planetaria estudian estos isótopos en la nebulosa, en los sistemas solares, a escala más galáctica, se dan cuenta. Entonces no es algo que se observe esta zonación solamente en la Tierra, sino que también se observa a escalas extremadamente grandes. Y cuando nosotros vamos y medimos la composición isotópica ahora de los minerales con métodos in situ de oxígeno y de deuterio, también podemos apreciar que pueden haber variaciones en los isótopos entre lo que es el centro y el borde de los cristales. Por ende, mensaje, raya para la suma, estas variaciones ocurren a distintas escalas. Y eso es lo que es poderoso respecto de los isótopos, que nosotros podemos hacer interpretaciones desde muy amplias a escala planetaria en geología, hasta muy pequeñitas a escala incluso nanométrica, si es que podemos medir esas diferencias en los granos minerales, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver en esta clase que existen leyes que permiten explicar por qué existe una variación en la composición isotópica del hidrógeno y el oxígeno en función de la latitud y en función también de lo que es la altura. Ok, aquí hay algunos ejemplos que podríamos catalogar dentro del marco de los FRIC, ¿ya? Los isótopos estables, yo les adelanté la clase anterior, que tienen aplicaciones extremadamente amplias en geología, en ciencia de la Tierra en general, en distintas áreas, y una de las áreas donde ha tomado bastante uso estos trazadores, es en la arqueología y también en lo que vendría siendo la forénsica. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, acabo de decir, de sistemáticas de isótopos de hidrógeno en pelo, ¿ya? Este es un trabajo de Zach Sharp, que él es un geólogo, un geoquímico de la Universidad de Nuevo México. Tenemos un par de papers juntos ahí que hemos colaborado en algunas cosas. Y él se dedica a los isótopos estables, principalmente de oxígeno, gran parte de su carrera. Y ha trabajado en distintos materiales, es decir, desde zonas de subducción hasta minerales, hasta rocas metamórficas, ígneas, etc. Y también ha tenido algunos spin-offs, podríamos decir, en lo que es el mundo de la forénsica y la arqueología. Específicamente este paper donde ellos hacen una evaluación de la composición isotópica del hidrógeno en el pelo humano y cuáles son las aplicaciones que puede tener en estos ámbitos. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿por qué podríamos querer medir la composición isotópica al delta D o incluso al delta oxígeno del pelo humano? ¿Qué relevancia podría tener eso? Ver en qué lugares estuvo esa persona. Exacto. ¿Por qué? Porque como dice ahí, tú eres lo que tomas o eres lo que comes. Y específicamente en el caso del agua y el agua potable, como hay una variación en la composición isotópica del hidrógeno y el oxígeno en el agua, que es H2O, que varía en función de la latitud, aquí está el mapa de Estados Unidos, donde hay datos a escala prácticamente continental, y se dan cuenta que vemos un patrón similar al que se observa en Europa, que en las latitudes más cercanas aquí al Golfo de México, este es el Golfo de México, aquí está Florida, aquí está el Pacífico, podemos apreciar que las composiciones isotópicas de ambos, del hidrógeno y del oxígeno,
Son más pesadas que en el caso de las latitudes más frías. Aquí está el estado de Michigan, por ejemplo, de Maine, y también son bastante más, podríamos decir, livianas en las zonas donde tenemos cordilleras más altas. Aquí está toda la cadena de los Rockies, o las llamadas rocallosas, en el oeste de Estados Unidos. Y aquí también se puede apreciar una mayor liviandad, podríamos decir, de los isótopos a lo largo de toda la cadena de los Apalaches, que es un poco más baja en altura que la cadena aquí de las Rocallosas, y bien al noroeste lo que son las Cascades, ¿ya? Por lo tanto, si hay una variación en la composición isotópica del hidrógeno y del oxígeno en las aguas que nosotros estamos tomando, esa asignatura isotópica va a pasar a lo que es nuestro sistema biológico y va a quedar registrado en el crecimiento del pelo específicamente. Por lo tanto, hay algunos ejemplos como este que está acá. Ustedes pueden buscarlo si es que pillan el link ahí, no sé si les puse el link, pero esto ya tiene más o menos sus 12 años, en que en base a la reconstitución de distintos fragmentos del pelo y la medición de sus isótopos, se puede testear si realmente una víctima durante un plazo, por ejemplo, de 1 mes, 2 meses, que es más o menos lo que demora en crecer el pelo, o más incluso, pudo haber estado en algún lugar específico, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que estuvo tomando agua en el sur de Estados Unidos y se mantuvo durante esos 2 meses ahí, obviamente que no va a haber una variación importante en lo que vendría siendo la composición isotópica de estos 2 isótopos en el pelo. Ese es más o menos el principio básico, ¿ya? Y esto también puede utilizarse en el caso de la arqueología, con los dientes, con los huesos, con lo que vendrían siendo, por ejemplo, los moluscos en biología, con cada una de las capas de crecimiento de la calcita. Se puede también utilizar en lo que vendrían siendo los anillos de crecimiento de los árboles, en fin. Cualquier cosa que muestre más o menos una progresión en el tiempo, ustedes pueden utilizar los isótopos como un proxy para ir traqueando más o menos los cambios ambientales que han ocurrido con ese material. ¿Cuáles son entonces las aplicaciones endógenas de los isótopos de hidrógeno y de oxígeno? Podríamos estar de nuevo hablando, pero un montón de rato, y yo creo que el resumen aquí, o el mensaje, es que tiene aplicación en todo. En lo que se les ocurra en geología y en ciencia de la Tierra, ahí hay una aplicación para los isótopos de hidrógeno y oxígeno. Así de importantes son. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está presente en todos los fluidos, por ejemplo, terrestres, que son en base a agua. El oxígeno lo mismo. Si vamos ahora a los minerales, el oxígeno va a estar presente en todos aquellos minerales que contengan oxígeno, dígase los silicatos, con todas sus clases, los óxidos, los sulfatos, los carbonatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso del hidrógeno, como muchos minerales también contienen hidrógeno en grupos OH, también está presente ahí el hidrógeno y puede utilizarse. Por ende, isótopos de hidrógeno y oxígeno, amplia utilización en todo lo que es el ámbito de la ciencia de la Tierra y prácticamente en todos los materiales, desde líquidos, minerales a gaseosos. Ahora, si vamos a las aplicaciones exógenas, lo mismo, es decir, todo lo que tenga que ver con el ciclo hidrológico, con las aguas subterráneas, con la geología ambiental, con la oceanografía, con el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay múltiples aplicaciones de estos 2 isótopos, y como vamos a ver, han permitido lo que es evaluar las temperaturas tanto de la atmósfera como de los océanos y los lagos en el largo plazo, en la escala histórica, geológica, y eso ha tenido mucho impacto en los estudios de cambio climático. Y finalmente, las aplicaciones de estos 2 isótopos, como les mencionaba hace unas diapos atrás, en aquellas disciplinas que son más de frontera de las ciencias de la Tierra con otras disciplinas, específicamente en lo que es la forénsica, la biogeoquímica y también los estudios arqueológicos y ya la geoarqueología también, que podríamos decir que es esa interfase entre los fósiles más antiguos y ya el registro geológico propiamente tal. En resumen, todo lo que contenga hidrógeno y oxígeno es en principio utilizable como material para poder traquear la asignatura isotópica de los distintos reservorios a distintas escalas. Vamos entonces a lo que es la carta de los nucleidos y vamos a ver específicamente los 2 sistemas isotópicos que nos interesan en esta clase, que es el hidrógeno y el oxígeno.
Entonces, vamos a lo que es nuestra aplicación de la carta de los nucleidos. ¿Quién me busca primero los isótopos de hidrógeno? Javiera, ¿los pillaste? No tengo la aplicación, pero mirando ahí hay dos. Ya, que es que necesito las abundancias también. Ah, no la tengo, no la puedo descargar. ¿Quién la tiene en el teléfono? Está el 1.1, o sea, ¿Ya? ¿Cómo se llama? el normal tiene 99,98% y el 2.1 tiene 0.011. Ya, perfecto. Y después hay un tercero, ¿no es cierto?, que aparece. Ah, no, es que yo tengo la I de La del otro la que no está buena. No, pero hay un tercero, no digo que sea estable. Hay un tercero que está en la lista y que es relevante, pero no es estable. Ah, sí, el tritio me sale con decaimiento beta 100%, o beta 100%. ¿Y cuánto es la vida media del tritio? 12,32 Años. creo que es, sí. 12,32 años, por lo tanto, si es que tú quisieras utilizar tritio para datar agua subterránea, por ejemplo, ¿podrías datar agua de hasta qué edad más o menos? ¿Hasta 60 años? Aproximadamente. Y el tritio se utiliza para traquear, podríamos decir, y datar el sistema hidrológico reciente. Hay que considerar también, eso sí, que el tritio tiene un origen que es más bien nuclear, está relacionado con la era nuclear, por lo tanto, todo el tritio que está presente en el régimen hidrológico natural actual viene de esa contaminación por efecto de las bombas nucleares. Y eso es lo que tú estás midiendo en este momento en términos de decaimiento. Si es que no hubieran explosiones nucleares nunca más en la historia de la Tierra, que es lo que uno querría, en unos 100 años más o en 200 o 500 años más el tritio simplemente no sería medible porque ya habría decaído gran parte de este. Y como tiene una vida media tan baja, si es que nosotros lo generamos de manera natural, la verdad es que en el largo plazo decae completamente y es indetectable. Por ende, son dos solamente los isótopos estables que nos interesan específicamente para aplicaciones de isótopos estables, que son los dos que dijo Aarón, el de masa 1 que se llama proteo y el de masa 2 que se llama Deuterio. deuterio, ¿ya? Después, si es que vamos al oxígeno, ¿cuáles son los isótopos estables del oxígeno? El 16, 18, 16, 17 y 18. Exacto. ¿Y cuáles son sus abundancias, Juan Francisco? El mayor creo que es el 16, después va el 18 y el último el 17. Exacto. Tienen varios órdenes de magnitud de diferencia entre ellos en términos de abundancia. Pero si nosotros empezamos a inspeccionar aquí la carta de los nucleidos, podemos encontrar exactamente la misma información, no con las abundancias, pero es más o menos lo mismo. Los que aparecen marcados en gris, achurados en el centro, son aquellos isótopos estables y que ocurren naturalmente. Por lo tanto, mirando nomás aquí esta porción de la tabla, podemos decir que en el caso del hidrógeno hay 2 isótopos estables, en el caso del helio hay 2 isótopos estables, en el litio lo mismo, boro, carbono, nitrógeno. ¿Podríamos utilizar, por ejemplo, el berilio como un sistema isotópico estable? Antes de darle la palabra a Aarón, que levantó la mano. ¿Podemos utilizar el berilio o el flúor o el sodio, por ejemplo, como sistemas isotópicos estables? No, ¿Por qué no? que tienen solo un isótopo estable, entonces como que no vamos a encontrar más que ese como en la naturaleza, creo. Exacto, y nosotros necesitamos, en base a lo que vimos en la clase pasada, establecer un comportamiento de fraccionamiento entre dos isótopos al menos, entre al menos dos. ¿Por qué? Porque uno escribe razones isotópicas y una razón necesita algo arriba y algo abajo. Por lo tanto, si tenemos solamente un isótopo que ocurre naturalmente, no podemos utilizarlo como un trazador, ¿ya? Así que hay una primera limitación de base respecto de cuántos son los isótopos estables que ocurren naturalmente por cada elemento. Dime, Aarón.
Tenía una pregunta relacionada con lo que habló de la vida media del tritio. No sé si se va a tratar en la clase más adelante, pero me hace sentido, por ejemplo, en temas isotópicos radiogénicos, cuando se cierran los sistemas, por el tema de cómo se añaden los isótopos radioactivos y eso, pero no entiendo cómo el tritio se añade a agua y cómo el reloj se detiene, por así decirlo, o cómo Es, se puede usar para datar agua. es una súper buena pregunta y es una de las grandes dificultades que tiene la datación de agua en general, o la datación de petróleo incluso. Acuérdense que les mencioné brevemente que uno podía datar mediante renio-osmio petróleo. Uno de los grandes problemas que existen es que tú no tienes cómo evaluar el efecto de las adiciones, de las pérdidas. ¿Por qué? Porque es un líquido y tú estás continuamente intercambiando con el ambiente. Específicamente en el caso del tritio, que es la pregunta que tú me hiciste, que no lo vamos a tratar en el curso porque es bastante específico. Quizá cuando vean con Linda Daniel el curso de hidrogeología van a ver algo de la datación con tritio de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante los ensayos nucleares, año 94, después la explosión, 44, después explosión de las bombas atómicas, año 45, después todo lo que fueron los testeos de las distintas bombas atómicas en el Pacífico, hasta los años 90. Los últimos testeos de los franceses en Mururoa fue por ahí a comienzos, mediados de los 90. Súmale a eso los accidentes nucleares que han habido. Todo eso ha aportado tritio al ambiente, en concentraciones no tan altas, pero concentraciones que tienen un impacto a escala planetaria. Entonces, ese tritio, que está presente como pequeñas partículas que son emitidas desde lo que vendrían siendo estas explosiones o accidentes nucleares, después precipitan junto con lo que vendría siendo la precipitación en lluvia o precipitación en nieve. Te das cuenta, se pueden acumular en el suelo, o pueden ingresar junto con la precipitación a lo que vendría siendo el sistema hidrológico superficial, dígase los ríos, mares, y también pueden ingresar a lo que es el sistema isotópico profundo en las aguas subterráneas a través de lo que es la infiltración de las mismas aguas. Entonces, lo que tú vas a estar datando finalmente es la edad de infiltración. En el momento en que esa agua subterránea ingresa al suelo y se transforma en una parcela o un volumen de agua donde tú tienes el tritio que empieza a decaer, eso es más o menos, podríamos decir, el momento inicial en que el reloj empieza a contar. ¿Por qué? Porque antes tú simplemente estás intercambiando el tritio junto con el ambiente, de la misma manera como estás intercambiando el carbono 14, por decirlo. Así que en el caso del carbono 14, el reloj empieza a contar más o menos cuando el organismo muere y deja intercambiar carbono. En el caso de las aguas, también el sistema puede considerarse que se cierra, entre comillas, en el momento en que pierde lo que es ese intercambio con la atmósfera. ¿Se entiende? Sí, gracias. Es complicado, eso sí. ¿Por qué? Porque tú no tienes ningún control de lo que son las mezclas. Porque tú muchas veces puedes tener infiltración de un agua que después se mezcla con otra agua más antigua, más profunda, puede diluir, y todo eso va generando incerteza finalmente. Y todo lo que tiene que ver con la datación de aguas hay que tomarlo con mucho cuidado y se establecen modelos de mezcla también. Es bastante complicado, la verdad. Es más complicado que trabajar con minerales. Ok, vamos entonces al caso del hidrógeno. Específicamente aquí están los 3 isótopos, y la otra cosa que nos interesa de visualizar junto con lo que son las abundancias son más o menos las razones entre lo que vendría siendo uno y otro. Otra forma de observarlo, de saber más o menos lo que vendría siendo el impacto de la abundancia, es establecer cuántos isótopos tenemos de una variedad respecto de la otra. Y en el caso de lo que vendría siendo el hidrógeno, tenemos más o menos un deuterio por cada 6.000 y algo protio. Esa es más o menos la abundancia. Entonces, si ustedes hicieran una estadística, un catastro en un cierto material, ustedes se encontrarían más o menos con esa abundancia natural entre los dos. En el caso del oxígeno, tenemos 3 isótopos. Había una época en que se medían solamente el 16 y el 18, porque se consideraba que el 17 era muy poco abundante
y no había una forma precisa de medirlo con espectrómetros de masa. Pero en la actualidad sí se está midiendo y hay algunos proxies que están relacionados con el oxígeno 17 en vez del oxígeno 18 que tienen bastante uso en distintos ámbitos. No vamos a entrar en ello, pero sí se están midiendo los 3 isótopos y se están haciendo cosas con los 3 isótopos. Por lo tanto, aquí tenemos la abundancia del 16 y el 18, obviamente que el 16 es mucho más abundante que el 18, y vamos a tener aproximadamente unos 2000 nucleídos del 16 por cada nucleído 18. Esa es nuevamente una forma de visualizarlo en términos de las unidades de cada átomo que está presente con esa masa en la muestra. ¿Cómo se miden los isótopos estables específicamente y de elementos livianos, como puede ser el hidrógeno y el oxígeno, con un espectrómetro de masa especial que tiene ese nombre, más o menos? Un espectrómetro de masa de fuente gaseosa, ¿ya? Para isótopos estables. Es un equipo un poco más pequeño, es más simple que los espectrómetros de masa grandes que les he estado comentando durante la clase para los otros sistemas isotópicos, pero funciona exactamente con el mismo principio, en que nosotros tenemos una fuente que es un ionizador y después hacemos pasar todos estos iones con sus distintas masas a través de lo que vendría siendo un analizador de masas, que es un imán, y esas masas van a ser separadas y van a ser medidas en cada uno de los colectores o copas de Faraday. Y de esa manera nosotros vamos a poder traducir un pulso de un ion, que es un pulso eléctrico, en lo que vendría siendo una razón isotópica o una razón de, entre comillas, concentraciones de esos isótopos en la muestra. ¿Cómo se ven los isótopos, los espectrómetros de masa de fuente gaseosa? De esta forma, son equipos bastante compactos. De hecho, hay algunos ahora que permiten medir hidrógeno y oxígeno que se pueden poner encima de la mesa. Son equipos no mucho más grandes que estos, bastante más económicos que un espectrómetro de masa convencional. Obviamente que no tienen la precisión más fantástica, pero si es que ustedes están trabajando con materiales que se fraccionan ampliamente, como puede ser el caso del hidrógeno y el oxígeno en ambientes superficiales, en que los fraccionamientos son del orden de decenas a centenas de por mil, obviamente que la precisión va a tener mucho menos impacto y ustedes pueden trabajar con una mayor cantidad de muestras y de manera mucho más rápida y menos engorrosa. Así que estos espectrómetros de masa nuevos que permiten analizar muchas muestras y de manera simple son de gran utilidad. La gente que trabaja, por ejemplo, con isótopos en aguas subterráneas o de distinto tipo, continuamente utilizan este tipo de equipo. ¿Cuáles son las notaciones delta? Ya que vimos, por ejemplo, lo que vendrían siendo las abundancias, cuáles son los isótopos más importantes que ocurren naturalmente, cómo se miden, tenemos que saber ahora las razones isotópicas, cómo se expresan en un valor delta. ¿Por qué? Porque, como vimos en la clase pasada, los fraccionamientos isotópicos siempre están como en la segunda o tercera cifra significativa de lo que es la constante equilibrio. Entonces no nos interesa estar siempre trabajando con valores de 0.001 algo. ¿Por qué? Porque son muchos ceros nomás. Y para eso se utiliza una notación especial que es la llamada notación delta, que nos permite restringir esos decimales y a la vez nos permite comparar la razón isotópica de nuestra muestra respecto de un estándar. ¿Ya? Y la pregunta que les hago así muy intuitiva, ¿por qué nosotros querríamos comparar nuestra muestra con un estándar? ¿Por qué creen ustedes que comparamos la composición isotópica de las muestras con un estándar? ¿Tiene utilidad esto? ¿Comparar con un estándar? Por ejemplo, que la muestra sea más liviana o más pesada que el estándar. Supongo que eso nos puede dar indicios de proceso o fuente, que más Exacto. enriquecido con respecto al estándar o empobrecido. Exacto, y ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los sistemas isotópicos más convencionales, más típicos, que es el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y el azufre, son los 5 típicos que se desarrollaron más tempranamente. Ahora hay muchos más.
todos están referidos a un estándar que significa algo. No es simplemente una solución que lleve un número y que no significa nada, sino que son soluciones o materiales que tienen un significado geológico. En el caso del hidrógeno y el oxígeno, ustedes siempre van a ver los valores del delta que están reflejados respecto a un estándar que se llama el SMOW, ¿ya? S-M-O-W. Y en algunos casos le ponen la B corta adelante. ¿Por qué? Porque la traducción de todo el acrónimo ese es Vienna Standard Mean Ocean Water. Eso quiere decir que es un agua marina estándar. Y agua marina estándar es porque obedece a una composición isotópica que está definida, ¿ya? Entonces, esa es una solución que todos los laboratorios que se dedican a medir isótopos estables la tienen, y antes de correr cada muestra, ellos corren la composición isotópica al estándar, que es fija. Aquí está la composición isotópica de la razón del hidrógeno y la composición isotópica de la razón del oxígeno. Por lo tanto, esa la miden primero y tiene que darles exactamente eso y después corren la muestra. Y al correr la muestra, después la razón la comparan respecto del estándar. Le restan 1 y multiplican por 1000. Esa es la forma de obtener el dato isotópico. Por lo tanto, si tomamos una muestra de agua X y ustedes no saben lo que les mandaron al laboratorio, pero sí les dijeron que era una muestra de agua superficial, y resulta que ustedes obtienen un valor de delta D y delta 18O de 0. ¿Cómo pueden interpretar esa muestra? Que tienen la misma composición que la estándar. Exacto, y el estándar es agua marina, así que probablemente esa muestra era una muestra de agua marina, ¿ya? El agua marina tiene composiciones isotópicas variables de estos dos elementos, pero dentro de un cierto rango se mantiene cercana a lo que es el estándar, ¿ya? A menos que haya sufrido muchos procesos de fraccionamiento, por ejemplo, por efectos evaporativos, por efectos de adición de agua, de derretimiento desde los glaciares, en fin. Pero esa es la forma más o menos de trabajar con isótopos estables, referirlo a un estándar. Vamos a ver la próxima clase cuando veamos el carbono. El carbono se refiere respecto a un estándar que es el PDB, que es un fósil específicamente, de carbonato, un belemnite, que es un tipo de... ¿Se acuerdan lo que eran los belemnites o no del curso de estratigrafía paleontología? Belemnites. Era lo que tenían como forma de, como de bala. Alargados, ¿no es cierto? Eran unas especies de amonites con formas alargadas. Entonces, el PDB es un amonite de una formación en Carolina del Norte específicamente, y ese se utiliza como estándar para todos los datos de carbono. Así que uno está normalizando respecto de un determinado fósil. Después, en el caso del nitrógeno, se utiliza la composición isotópica del aire. ¿Les hace sentido que para el nitrógeno, para los isótopos estables de nitrógeno, utilicemos el aire como estándar? Sí, porque el aire tiene cerca de un 80% de nitrógeno. Exacto, y vimos que el nitrógeno tiene un carácter atmófilo, y dentro de lo que es nuestro sistema Tierra está concentrado principalmente en la atmósfera, así que hace mucho sentido. Después, en el caso del azufre, que es un sistema isotópico muy, muy importante, se utiliza lo que es la troilita de Cañón Diablo. Cañón Diablo es un meteorito que cayó en el norte de Arizona, y los fragmentos que contienen sulfuro son de origen primitivo extraterrestre. Por lo tanto, la asignatura del estándar indica el equivalente a lo que es un condrito, que es una composición isotópica primigenia que refleja todo lo magmático, entre comillas. Entonces, si su muestra da un delta 34S de cercano a 0, ustedes pueden decir que el origen del azufre es probablemente magmático, respecto de valores, por ejemplo, muy negativos, que en general están relacionados con lo que podrían ser procesos bacteriales, o valores muy positivos que están relacionados, por ejemplo, con el sulfato marino, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en general todos los sistemas isotópicos más convencionales tienen un estándar que históricamente significa algo. Ahora, como yo les adelanté, gran parte de la tabla periódica en este momento está siendo estudiada, y muchos sistemas isotópicos no tienen un estándar que tenga un significado, sino que muchas veces es una solución que tiene un número y que no significa nada, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso también. Pero para lo que vamos a ver en el curso, que es principalmente hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre, más todos los otros que los vamos a mencionar, los estándares sí significan algo. Aquí hay varios ejemplos. Sí, dime.
¿Qué significaba entonces el estándar del carbono? Porque, claro, el del... Es un carbonato de origen marino, ¿te das cuenta? Entonces, en el caso particular de los valores de delta carbono, están relacionados como un sistema, podríamos decir, oceánico, somero, donde se está precipitando carbonato. Esa es más o menos la interpretación. Gracias. Ahora, uno de los problemas con el PD belemnite es que es un fósil que es extraído de una formación específica, como les decía yo, en Estados Unidos, y ya se ha ido acabando ese fósil específicamente, porque tienen que pensar que es un belemnite, y hay que irlo cortando en múltiples pedacitos muy pequeñitos, y esos pedacitos distribuirlos a distintos laboratorios a nivel mundial. Y con esos pedacitos, esos laboratorios hacen soluciones que tienen una composición isotópica similar o igual a la del belemnite. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a veces simplemente se acaban los estándares y hay que migrar a un nuevo estándar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso implica cambios en la notación, cambios también en lo que vendría siendo la interpretación del dato, pero son cosas que ocurren, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Tengo entendido, porque yo no trabajo mucho con isótopos de carbono, que el belemnite el PDB, más bien dicho, PD belemnite, ya está agotado y se están utilizando otros estándares para el carbono. Pero lo que se hace muchas veces es que con ese nuevo estándar hay una escala de conversión y ustedes pueden convertir el valor delta del estándar actual respecto de lo que es el estándar clásico, podríamos decir, que está relacionado en bases al belemnite de PD. Ya, tengo una pregunta aquí en el chat. Me preguntan si este estándar para el agua igual considera el efecto de las eras nucleares. Los estándares relacionados con isótopos estables no están perturbados por la era nuclear, porque en general los isótopos que están relacionados a las explosiones o a los accidentes nucleares son algunos radionucleidos, como puede ser, por ejemplo, el tritio, que en concentraciones muy bajas, como puede ser, por ejemplo, el carbono 14. Ahí hay un factor. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de carbono 14 yo les dije que había que corregir por el efecto de lo que eran el sistema nuclear actual que está perturbado? ¿Qué otros más? El yodo 129, también el cloro 36, son algunos bien específicos. Pero en el caso de los isótopos de hidrógeno y oxígeno estable no están perturbados por lo que vendría siendo el ciclo nuclear. ¿Ya? Ok, aquí está el rango de variación ahora de los materiales terrestres para lo que es el delta D, el delta hidrógeno. Acuérdense que la razón isotópica siempre la expresábamos del pesado respecto al liviano, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general el pesado es menos abundante que el liviano. De esa forma se define el valor delta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros escribimos delta D, es equivalente a escribir delta 2H. Es exactamente lo mismo, pueden escribirlo de las dos maneras, como delta D o delta 2H. Por lo tanto, ¿cómo es la composición isotópica de, por ejemplo, las aguas meteóricas en la Tierra, en términos del delta D? ¿Es amplio? ¿Es restringido? Amplio. Súper amplio, ¿ya? Así que este es el único sistema isotópico donde ustedes van a ver valores hasta de centenas de por mil de diferencia. ¿Y eso por qué es? Porque la diferencia de masa entre el 1 y el 2 es súper grande, es la más grande que existe en la tabla periódica, la diferencia porcentual entre las masas. En la medida que ustedes avanzando en lo que es la carta de los nucleidos, la diferencia porcentual entre la masa más pesada y la más liviana cada vez se va haciendo más pequeñita, ¿ya? Por lo tanto, en los isótopos más pesados, ustedes van a tener que esa diferencia porcentual de masa es bastante menor y los fraccionamientos también van a ser menores. ¿Cómo es, por ejemplo, la composición isotópica de las rocas ígneas y metamórficas en términos del delta D? Está más o menos entre menos 50 y menos 100 por mil. ¿Se dan cuenta? Es mucho más estrecha que las aguas superficiales. ¿Por qué? Porque las aguas superficiales están sometidas a una serie de procesos de fraccionamiento que afectan mucho a los isótopos, específicamente los procesos de evaporación y condensación, ¿ya?
Y en el caso de los sistemas más profundos, ese tipo de procesos simplemente no ocurren, ocurren otros, y así. Por lo tanto, en todos estos sistemas isotópicos estables, nosotros vamos a estar mirando este mismo tipo de diagrama, donde están puestas todas estas barras o estas cajas que muestran la composición más o menos, o la huella digital de ese sistema isotópico en los distintos materiales terrestres. Aquí está el caso del oxígeno ahora. ¿Cómo es la composición isotópica de las aguas meteóricas ahora en el caso del oxígeno respecto del caso del delta D? Sigue siendo amplio, pero menos. Menos, un orden de magnitud menos. Ahora la diferencia son decenas de por mil. En el caso del hidrógeno eran centenas de por mil. ¿Y por qué es esto? Porque la variación de masa entre el oxígeno 18 y 16 es menor que en el caso del protio y el deuterio. Y eso progresivamente nosotros lo vamos a ir observando en la medida que van aumentando las masas de los sistemas isotópicos. ¿Cómo es, por ejemplo, la composición isotópica de las rocas sedimentarias respecto de las rocas basálticas? Mucho más amplio. Mucho más amplia. ¿Y alguna idea por qué? Porque las rocas sedimentarias deben estar expuestas también a todos los procesos que involucran, por ejemplo, aguas meteóricas, que tienen de por sí ya variaciones amplias, ¿no? Exacto, esa es la razón. Y si ustedes recuerdan lo que vendría siendo todo el ciclo en la primera parte que vimos de generación del ácido carbónico, a partir de la interacción entre el dióxido de carbono y el agua en los océanos, todo ese ciclo que modula también la precipitación de carbonato va a generar fraccionamiento isotópico de oxígeno, y en el caso de las rocas sedimentarias que se forman en ese tipo de ambientes superficiales en la Tierra, en cuencas o sean estas someras como profundas, van a estar mucho más afectados por ese tipo de procesos que en el caso de, por ejemplo, la generación de magmas, donde primero por efecto de la temperatura va a haber menos fraccionamiento, y segundo, las fuentes y los procesos van a ser mucho más restringidos a altas temperaturas. Aquí hay más ejemplos de cómo varían los distintos reservorios terrestres. De este tipo de diagramas se van a encontrar, pero por millones en la literatura, porque en la medida que la gente va midiendo y midiendo y midiendo distintos sistemas isotópicos, van apareciendo más diagramas. Por ende, todas estas cosas son muy dinámicas y van cambiando bastante rápido con la literatura. No es que cambien radicalmente los rangos, porque los rangos se mantienen, pero sí cada vez vamos agregando más datos. Y hay algunos reservorios donde se conocían poco antes las composiciones y ahora se sabe mucho más. Probablemente, no sé si vieron la noticia de que los chinos van a traer muestras lunares. No sé si esas muestras ya vienen en camino o están en la Tierra de esta misión china al lado oscuro de la Luna. Probablemente vamos a aprender aún más de la composición isotópica de esas muestras en los próximos años, por la misma razón. Ahora, vamos al fraccionamiento isotópico en la atmósfera, que es lo que más me interesa que abordemos dentro de los últimos 25 minutos, media hora que nos va quedando de la clase. ¿Qué podemos decir a gran escala de la composición isotópica del deuterio en la hidrósfera a nivel global? ¿Hay algún patrón que les llame la atención? En los polos es más negativo y en el Ecuador es como más cerca del cero. Exacto, o podríamos decir que los valores en el Ecuador son más cálidos, por lo tanto son más pesados, mientras que en los polos tienden a ser más livianos porque los colores son más fríos. Si se dan cuenta, aquí Europa y Estados Unidos están marcados también, y en Europa teníamos variaciones más podríamos decir, fuertes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que las escalas son distintas. Aquí hay una escala de observación que es a nivel global. Por lo tanto, si hiciéramos un zoom con muestras específicamente de toda Europa, veríamos más o menos lo que estábamos viendo en la primera diapo de la clase. Lo mismo con Estados Unidos. Así que a distintas escalas las cosas no siempre se ven de la misma manera, pero el patrón es el mismo. Es decir, en latitudes más ecuatoriales los valores son más pesados y en latitudes más polares son más livianos. Por lo tanto, si es que ustedes toman las composiciones isotópicas, utilizan un par de ecuaciones, pueden más o menos calcular cuáles vendrían siendo las composiciones que van a tener el vapor y el líquido en un proceso, por ejemplo, de evaporación.
Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a tener un agua que puede ser agua oceánica, que va a sufrir evaporación. Al sufrir evaporación, obviamente que va a haber un fraccionamiento. Los isótopos más pesados van a tender a quedarse en el líquido, mientras que los más livianos van preferentemente pasar a la fase vapor. Ese vapor después va a condensar. Al condensar y generar lluvia, vamos a tener que nuevamente los isótopos más pesados van a concentrarse en la lluvia y van a dejar ese vapor nuevamente más empobrecido en el pesado y más enriquecido en el liviano. Y este ciclo empieza a producirse de manera reiterativa. Por lo tanto, llegamos a una conclusión que es cualitativa, que en la medida que nosotros nos movemos en latitud y en altitud, nosotros vamos a tener cada vez composiciones isotópicas más livianas, tanto para el hidrógeno como el oxígeno. Y esa es una regla general que está relacionada con el proceso de fraccionamiento asociado a la evaporación y la condensación. Y cuando hablo por condensación me refiero específicamente a lo que es precipitación, lluvia, tanto líquida como puede ser también en forma de nieve. Aquí tenemos nuevamente otro mapa que muestra el delta D o la composición isotópica y pueden ver que existe más o menos el mismo patrón, es decir, en las zonas ecuatoriales vamos a tener valores más pesados, mientras que en las zonas más polares tenemos valores más livianos. Los colores de las escalas pueden variar, se dan cuenta, pueden variar más o menos las distribuciones, porque todo esto son datos específicos de muestras y después cuando ustedes plotean a escala global tienen que hacer una interpolación de esas muestras. ¿Se dan cuenta? Porque uno no puede obtener una muestra en cada uno de los píxeles. Así que hay mucho de interpolación en esto. Y en el caso del oxígeno, observamos exactamente el mismo patrón, es decir, en las zonas más bien ecuatoriales tenemos valores más pesados, mientras que en las zonas más polares y de mayor altitud, en las cordilleras, vamos a tener valores cada vez más livianos, por el mismo efecto de fraccionamiento. Aquí les voy a mostrar algunas ecuaciones que son útiles. Si es que se enredan, pueden revisarlo ustedes después o me hacen preguntas. Pero hay dos casos fundamentales que es lo mismo cuando hablábamos del fraccionamiento de elementos traza. Hay una forma simple de expresar el problema que es trabajar las cosas como un sistema cerrado, ¿ya? Donde nosotros no vamos a estar extrayendo el material o fraccionándolo. Este es el caso más simple. Entonces aquí vamos a tener la composición isotópica, el delta 18, y vamos a tener que el líquido va a seguir esta trayectoria más o menos y el vapor va a seguir esta otra trayectoria. Todo esto ocurriendo dentro de una caja. Imagínense ustedes ponen agua adentro de una caja sellada y empiezan a aumentar la temperatura de tal manera que evaporen. Y después toman muestras progresivas en cada una de las etapas de evaporación, tanto del líquido como del vapor. Y lo que va a ocurrir es que obviamente que el líquido residual va a tender a aumentar su delta 18 porque va a ir concentrándose en los isótopos más pesados, ¿ya? Pero como el sistema está cerrado, el vapor también va a tender a lo mismo, de tal manera de que la composición inicial del sistema va a ser igual a la composición final. En un caso vamos a tener todo líquido y en el otro caso vamos a tener todo gaseoso, es decir, no hay cambio en las composiciones isotópicas globales. Pero en la medida que vamos evaporando sí se van produciendo algunos cambios, ¿ya? Así que este no es un modelo realista cuando hablamos de un sistema cerrado, sobre todo cuando queremos modelar lo que es el impacto que esto puede tener en la atmósfera o en los sistemas superficiales. Ahí es donde entra la ley de Rayleigh, o el fraccionamiento de tipo Rayleigh, que es equivalente a lo que podría ser la cristalización fraccionada, que yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, en el curso de Petrología Ígnea. Yo sé que lo vimos en el curso de energía, cuando vimos los diagramas de fase de las plagioclasas. ¿Alguien se acuerda lo que era la cristalización fraccionada? Aarón, ¿te acuerdas lo que era la cristalización fraccionada? No mucho, pero me imagino como, bueno, una cristalización por parte, al estilo sería Bowman, pero no me acuerdo. Sí, y en el caso de las plagioclasas, ¿qué es lo que ocurría? Que las plagioclasas tendrían la misma composición si es que tú mantienes el sistema cerrado. Pero lo que hacíamos era, cristalizábamos un poco y retirábamos la plagioclasa, la sacábamos del sistema, por lo tanto el líquido evolucionaba desde ese punto de manera distinta, ¿ya? Íbamos haciendo varios fraccionamientos o retiros de ese material fraccionado del sólido, de la plagioclasa,
que es lo que ocurre muchas veces en las cámaras magmáticas, que los cristales se van pegando a las paredes, entonces el líquido en el centro tiene una composición distinta que está fuera del equilibrio. Y eso es lo mismo que cuando tratamos de modelar el proceso evaporativo, ¿ya? En que lo que vamos a hacer es que vamos a condensar vapor, por ejemplo, o vamos a generar vapor, y vamos a retirar o vapor o vamos a retirar condensado. Y de esa manera la ecuación va a ser más bien exponencial, y lo que va a ocurrir es que en la medida que avanzamos en ese proceso evaporativo, el líquido residual se va a ir cada vez enriqueciendo más en el isótopo más pesado, pero con la diferencia del caso primero, que era sistema cerrado, es que hacia las etapas finales de evaporación, esos últimos, podríamos decir, líquidos residuales, van a quedar extremadamente enriquecidos en el isótopo pesado. Se dan cuenta que la cosa escala exponencialmente. Por lo tanto, la ley de fraccionamiento de Rayleigh es algo que tiene mucho más sentido para lo que vendría siendo la modelación de los sistemas isotópicos estables. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos del equilibrio lo que son las distintas parcelas, que es lo que ocurre en general en la naturaleza. Se puede hacer exactamente lo mismo con un caso de condensación, simplemente cambian lo que vendrían siendo las pendientes de las curvas, es el proceso contrario. Y finalmente... Profe, tengo dos preguntas. Una, siguiendo con la ayuda de memoria, el tema del fraccionamiento de Rayleigh, ¿eran esos desplazamientos laterales en los diagramas de fase o no? Eran más que a ver, si te acuerdas el diagrama de la plagioclasa, que era albita nortita y tenía una forma como una especie de lóbulo, tú partías con una composición del líquido, y ¿qué es lo que pasa? El material que tú cristalizabas lo retirabas. Entonces, en vez de seguir con el líquido en ese mismo punto, tú seguías con el líquido por acá. Así que, si es que te refieres a ese movimiento lateral, es exactamente eso. Sí, claro. Ah, ya, gracias. Y el tema acá es, ¿qué era lo que estábamos removiendo? El isótopo... No, tú remueves el vapor. ¿Te das cuenta? Ah, ya, Porque el el vapor. vapor, cuando evaporas, se va y forma una nube. ¿Te das cuenta? Entonces el líquido queda aislado o queda en contacto con otro vapor de nuevo. Entonces, por eso que tú retiras el vapor y las composiciones isotópicas cada vez empiezan a variar de una forma que ya no es lineal. ¿Te das cuenta? Ese es todo el meollo de esta cosa del fraccionamiento Rayleigh. En un caso, cuando es un sistema cerrado, que es el caso anterior, la composición inicial es igual a la final en términos isotópicos. En cambio, en el fraccionamiento de Rayleigh, la composición isotópica inicial, tanto el líquido como el vapor, es distinta a la composición isotópica final. ¿Te das cuenta? Inicial, final. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y hay distintos modelos de Rayleigh también y son aplicables a distintos casos. ¿Ya? Ok. Entonces, la gracia que tiene esta cosa es que nosotros podemos efectivamente modelar y cuantificar en términos muy precisos qué es lo que va ocurriendo con las composiciones isotópicas, por ejemplo, en lo que vendría siendo las variaciones latitudinales y también altitudinales. Ahora, si es que nosotros vamos a la precipitación y a las aguas superficiales, en general lo que vamos a hacer es combinar el dato de delta D con lo que es el dato de delta 18. Y acoplándolo siempre a lo que vendría siendo la información de temperatura. Entonces aquí hay un gráfico donde está el delta 18 y tenemos las temperaturas anuales superficiales. ¿Y qué pueden apreciar? ¿Cómo son los valores del delta en aquellas zonas donde la temperatura es más baja? Menores, más livianos. Se dan cuenta, aquí está el Polo Sur, aquí está Groenlandia, puros lugares así en latitudes altas, y después tenemos Barbados aquí que uno querría estar echado en la playa. Se dan cuenta, 25 grados, 30 grados. Esa es la variabilidad que tienen estos isótopos, que es función de la temperatura. Entonces, estas aplicaciones específicamente del hidrógeno y el oxígeno que vamos a ver en las próximas diapos, tienen que ver primero con trazar de dónde vienen los fluidos, y segundo, cómo podemos determinar la temperatura utilizando los isótopos. Son las dos grandes aplicaciones de los isótopos estables, como huella digital y como termómetro. Este es un diagrama importante que ustedes lo van a ver en muchas ocasiones dentro de la carrera, sobre todo en aquellos cursos que tengan que ver, por ejemplo, con hidrogeología o procesos superficiales. Y esto es lo que es la línea de las aguas meteóricas, que se llama.
Aquí está el delta deuterio y aquí está el delta oxígeno, y si ustedes tomaran, por ejemplo, muestras de todas las aguas superficiales, oceánicas, como se dice, de ríos, de lagos, etcétera, 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 todas ellas van a configurar precipitación, todas configuran una línea, y esto es uno de los grandes descubrimientos de la geoquímica isotópica, y es una línea que es más o menos constante con una pendiente a nivel global, pero si ustedes se mueven continente en continente o regiones a regiones, tiende a variar un poquitito. Por eso que es una línea o un trazo más bien grueso, porque tiene bastantes variaciones en los lugares geográficos específicos. Pero a nivel global, quiere decir que hay una relación entre el deuterio y el oxígeno que ocurre en todas las aguas naturales. Entonces, teniendo esta línea o marco de referencia, nosotros después podemos plotear los valores de delta D y de delta oxígeno y ver cómo caen respecto de las aguas meteóricas globales. Y ver si es que se desvían mucho, por ejemplo, cómo se comparan con las aguas oceánicas, cómo se comparan, por ejemplo, con lo que vendrían siendo las fuentes de fluidos más magmáticos, etcétera, etcétera. Así que el diagrama de delta D versus delta 18O es extremadamente importante. Ustedes Profe, una pueden... pregunta. Dale, Robert. Si yo quisiera estimar, por ejemplo, la composición del delta oxígeno en función del delta deuterio a partir de esta línea, sería algo como un poco, ay, ¿cómo decirlo? ¿Estaría incorrecto hacerlo así? Digamos, yo estimar, tengo esta composición o sea, tengo esta composición isotópica de delta deuterio, a partir de esta línea de las aguas meteóricas, pienso estimar la composición de oxígeno, de delta oxígeno, como Sí, reemplazando. mira, entiendo, no sería la forma más correcta de hacerla porque en general tú lo que vas a tener para tu fluido es un dato tanto de oxígeno como de deuterio. En general lo que se requiere es tener ambos datos, ¿te das cuenta? Ahora si es que estás trabajando con aguas superficiales y la línea meteórica local está bien definida para esa zona, tú eventualmente podrías trabajar efectivamente con el valor de oxígeno si es que, por ejemplo, mostraste un agua en un río y tú tienes el agua en la línea definida para esa zona y dices ya, la composición isotópica del deuterio tiene que estar más o menos en cierto rango, si es que no tuvieras el dato. Pero en general uno tiene que tener una coordenada, ¿te das cuenta? Y teniendo la coordenada, por ejemplo, si es que tú midieras la composición isotópica de los salares en el norte, ¿ya? Te va a caer más o menos por acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú te has desviado de la línea meteórica de las aguas locales por efectos evaporativos. ¿Ya? Por eso que uno siempre tiene que tener idealmente el paro ordenado, de tal manera de no cometer errores muchas veces que pueden tener que ver con las variaciones que tú tengas tanto en X como en Y. ¿Ya? Así que la sugerencia es siempre tener los dos datos, delta D y delta 18O. Un ejemplo, no crean que esto se ocupa solamente para aguas superficiales, si trabajan con sistemas más profundos, de origen magmático, hidrotermal, empiezan a aparecer una serie de otras cajitas. Se dan cuenta que aquí está la línea de las aguas superficiales, que es una línea que está definida, y aquí están los fluidos relacionados con ambientes de tipo MORB, aquí están, por ejemplo, las aguas magmáticas, aquí está la variabilidad que ustedes tienen del delta D en sistemas magmáticos, etcétera, etcétera. Entonces, si después empiezan a trabajar ustedes con valores delta en minerales, les van a caer más o menos en estos puntos y ustedes pueden ir diciendo ya, probablemente el origen del oxígeno en esos minerales es más bien de un carácter magmático hidrotermal, quizá con alguna influencia de agua meteórica, si es que el varol estuviera corrido más hasta estos lados, ¿se dan cuenta? Este punto de acá, por ejemplo, podría tener influencia tanto magmática como influencia más meteórica. Y eso es algo que ustedes observan muchas veces en sistemas hidrotermales que están cercanos a la superficie y donde ha habido una interacción con aguas meteóricas, así que ese tipo de cosas se pueden efectivamente trazar. Si es que quisieran investigar esto en circones, también se puede medir el delta 18 en circones, ¿ya? Y ustedes pueden acoplarlo a una edad. Aquí, por ejemplo, están las edades de 3200 a 4400, esto es en circones de Jack Hills, y ver más o menos cómo era la composición isotópica del fundido que estuvo en equilibrio con el circón de Jack Hills. Así que es una herramienta sumamente poderosa en distintos ambientes terrestres, y eso es algo que me interesa por sobre todas las cosas que a ustedes más o menos les quede claro.
más allá de los detalles de cada uno de los casos, es que esto tiene mucha, mucha aplicación en distintos ámbitos de las ciencias de la Tierra. Aquí hay más ejemplos del delta D, por ejemplo, de lo que vendría siendo distintos materiales ahora de origen más bien extraterrestre. Aquí tienen apatitos lunares, se dan cuenta, hay composición isotópica de distintos planetas jovianos aquí, composición isotópica de lo que es el hidrógeno en cometas, se dan cuenta en condritos. Todos estos datos se comparan, por ejemplo, con lo que vendrían siendo aquí los datos en la Tierra. ¿Se dan cuenta? Delta D para la Tierra, específicamente el agua. Aquí está la composición isotópica del delta D en los océanos, este punto, 0. Y aquí tienen la composición isotópica de la Tierra global, se dan cuenta que está más o menos cercana al 0, pero un poco hacia valores más livianos. Entonces la gente que trabaja en geología planetaria hace interpretaciones respecto de cómo era la distribución, por ejemplo, del deuterio en la nebulosa solar en base a todas estas muestras. Ese es otro ejemplo más de este tipo de aplicaciones. Algunas cosas que hemos hecho nosotros acá, esto es de yacimientos de tipo Quiruna en el norte de Chile, donde hemos acoplado el valor del delta 18 en magnetita, que tiene oxígeno, con el hierro. Estos son isótopos estables de hierro, que los vamos a ver en 2 clases más. Y uno ahí puede trazar la fuente y efectivamente gran parte de nuestras muestras caen en lo que es la caja magmática, es decir, un origen magmático más que un origen, podríamos decir, meteórico o con influencia meteórica de más baja temperatura. Esa es la típica aplicación que tienen estos isótopos en términos de lo que es la huella digital. Y para cerrar más o menos la clase en los últimos minutos, la segunda gran aplicación que yo les mencioné tiene que ver con la termometría, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un par, siempre tienen que tener un par isotópico que se llama. 2 materiales, puede ser líquido, un gas, pueden ser 2 líquidos, pueden ser 2 minerales, puede ser un mineral y un fluido, etc. Y si ustedes miden la composición isotópica de ambos, y a la vez tienen los coeficientes de fraccionamiento que son empíricos, ¿se dan cuenta? Y de ajuste, ustedes van a poder calcular la temperatura. Esas cosas muchas veces están tabuladas y es la forma de hacer termometría finalmente con datos isotópicos, específicamente de oxígeno en este caso, y es una aplicación muy, muy útil. Pueden revisarlo después más adelante. Lo otro que es muy importante y que ha generado amplios impactos en los últimos años, sobre todo en estudios de cambio climático, es específicamente esta termometría, pero a baja temperatura, considerando pares isotópicos que involucran el agua marina y un organismo que genere una concha calcárea. ¿Qué organismos que generen concha calcárea conocen ustedes? De importancia así geológica. ¿Se acuerdan de estas cositas así, estos microfósiles, o no? Foraminíferos bentónicos, creo. ¿Foraminíferos? Los foraminíferos, y hay bentónicos y hay pelágicos, es decir, hay algunos que están más cercanos al fondo, hay otros que están como en el agua abierta, otros que están más cercanos a la superficie, todos estos materiales que son tipo plancton, materiales en realidad bicho, ¿ya? Y la gracia es que generan una concha que puede ser silicia o puede ser calcárea, es decir, tiene oxígeno y en equilibrio isotópico con el fluido que es en este caso marino. Y en base a esa diferencia, nosotros vamos a poder determinar coeficientes de fraccionamiento a distintas temperaturas y teniendo esos datos, después ustedes pueden evaluar lo que es la temperatura de los océanos en el pasado, ¿ya? Esto es súper, súper interesante porque en el caso, por ejemplo, de los bivalvos, que van creciendo en capas, ustedes incluso pueden ir viendo cómo ha variado la temperatura del océano a escala de la vida de un determinado organismo, en base a lo que es la variabilidad isotópica en cada una de esas capitas, ¿ya? De crecimiento de los organismos, ¿ya? Y de un punto de vista histórico, esto se desarrolló en los años 50, específicamente en la Escuela de Chicago, con Urey y Epstein. Uno de los discípulos, Jim O'Neill, yo alcancé a tener clases con él antes que se retiraran cuando estaba haciendo el doctorado, y él fue uno de los que definió, Jim O'Neill, lo que es el termómetro de calcita para los foraminíferos. Era un geoquímico bien, bien prominente, está muy viejito ahora, de tener cerca de 90 años.
Y la gracia con este sistema es ¿cuáles fueron los experimentos que ellos hicieron? Hicieron crecer los distintos organismos en agua marina a distintas temperaturas y de esa manera obtuvieron un coeficiente de fraccionamiento con el ajuste de estos parámetros A y B. De esa manera, si es que ustedes tienen ahora un organismo marino y estimando lo que vendría siendo la composición isotópica del agua marina en la cual estuvo en contacto, pues ustedes pueden determinar la temperatura, ¿ya? De esa manera funcionan los famosos termómetros de calcita, de los cuales hay montones. Se dan cuenta que hay una refinación de O'Neill, Kim y O'Neill. Este es el clásico de O'Neill del año 69. Y aquí están las ecuaciones que son muy simples, por lo tanto, si ustedes tienen los deltas de la calcita y tienen los deltas de lo que vendría siendo el agua marina, ustedes pueden calcular la temperatura de manera calibrada. Y eso es muy útil, sobre todo si es que quieren hacerlo en fósiles y reconstruir, por ejemplo, lo que es la temperatura a distintas escalas, es decir, escalas de decenas, centenas, miles, decenas de miles, centenas de miles, millones de años, decenas de millones de años, etc. Y ese tipo de... Dime. Entonces, ahí lo que nosotros estaríamos determinando es la temperatura en la cual, o sea, que había en el océano cuando ese organismo estuvo viviendo. Exacto, exacto. Entonces, ustedes saben que han habido periodos en la historia de la Tierra en que los océanos han estado significativamente más cálidos o más fríos que en la actualidad. Y son las variaciones en esos periodos los que interesan a los climatólogos y tratar de explicarlo. Porque ustedes saben que el sistema océano-atmósfera es el que condiciona todo lo que es el clima terrestre finalmente. Aunque sabemos que también la tectónica tiene un efecto bien importante. Es todo el sistema terrestre finalmente superficial que tiene un impacto en lo que es el clima a largo plazo. Así que sí, efectivamente eso es lo que tú determinas, la temperatura de equilibrio entre el organismo y el agua marina en esa época. Y hay distintas curvas, distintas líneas, se dan cuenta, todo esto está calibrado, y dependiendo del sistema que ustedes quieran estudiar, va a haber una ecuación más apropiada que otra, y esto es todo un mundo, se dan cuenta, así que lo que me interesa es que ustedes tengan el concepto general, que es posible calcular temperaturas del océano y de la atmósfera en el pasado en base a distintos pares isotópicos utilizando isótopos de oxígeno específicamente. Y se pueden reconstruir estos grandes trenes. Esto es para todo, por ejemplo, el Cenozoico, se dan cuenta, de 70 a la actualidad, que han habido varias épocas donde la composición isotópica ha sido muy significativa. Aquí ha habido por ejemplo, esto es lo que se llama el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, en que hubo un efecto invernadero muy grande, y eso se puede observar en distintos ambientes, está registrado en distintas rocas. Por ejemplo, en el caso de los yacimientos minerales, aquí les puedo mostrar de trabajo que he hecho en particular yo. Uno puede ver el delta 18O, cómo se correlaciona, por ejemplo, con los datos de frecuencia aquí de argón-argón en minerales supergénos, ¿ya? Que se forman en condiciones de interacción con bastante precipitación. Así que aquí hay un máximo de precipitación, en este caso, que está dado por lo que vendrían siendo el histograma de frecuencias de argón-argón, respecto de lo que vendría siendo también la composición isotópica. Y ese es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que era una zona donde efectivamente y un momento estuvo lloviendo mucho. Y posterior a eso fue cuando se formó en gran parte todo el enriquecimiento supergeno en el norte de Chile. Así que esos son, de nuevo, hay mucho detalle en esto, hay mucha interpretación. Mi intención no es que lo entiendan inmediatamente, pero si es que quieren ir a las referencias y aprender un poco más, ahí están. Y de nuevo, es la aplicación de estas cosas en todo lo que es la interpretación que tiene un uso, y es un uso muy, muy importante para la reconstrucción, sobre todo climática, y de cómo eran las condiciones en un periodo determinado del espacio y del tiempo, en lo que es la evolución de nuestro planeta. Y esto es lo último que quería mostrarles, que es una aplicación de alta temperatura que hicimos hace un par de años atrás para calibrar lo que vendría siendo un termómetro en sintersilicio, que es un material que ocurre en sistemas geotérmicos. Entonces nosotros, teniendo la composición isotópica del oxígeno 18 y también del 17, uno puede más o menos, mediante estas curvas calibradas, obtener lo que es la temperatura en el pasado.
¿ya? Por lo tanto, si uno tiene un sistema geotermal fósil con material de tipo sinter, uno en principio con la composición isotópica puede determinar más o menos cuál era el rango de temperatura de los fluidos en el pasado asociado a esos materiales de sintersilicio. Esa es la forma más o menos como se trabaja con estos sistemas y tienen mucha utilidad, la verdad. Por ende, el mensaje es durante la carrera y probablemente en su ejercicio profesional o académico en el futuro se van a estar codeando muchas veces con los isótopos de hidrógeno y sobre todo los de oxígeno. Y pueden recurrir a lo que vendrían siendo sus PPTs antiguas y desempolvadas ahí del curso de geoquímica muchos años más. Y los conceptos no cambian, se dan cuenta los conceptos fundamentales de fraccionamiento, de abundancia, eso se mantiene. Lo que cambian son las interpretaciones, un poco los métodos, las técnicas, las precisiones. Por eso que mi interés principal es que ustedes entiendan los conceptos, más allá de las aplicaciones que son múltiples y ustedes las pueden leer después y pueden aprender más al respecto. ¿Ya? Así que en términos de lectura, capítulo 9 de White, que es más o menos lo que engloba todos los isótopos estables, y la próxima semana ya tendríamos las últimas 2 clases. Yo probablemente lo que voy a controlar en el control va a ser hasta el martes próximo, que son todos los isótopos estables más bien convencionales, es decir, hidrógeno, oxígeno que vimos hoy día, y el próximo martes sería carbono, nitrógeno, azufre principalmente. Lo que vamos a ver el jueves más bien una yapa, son cosas más modernas que se están haciendo, pero en principio no lo voy a controlar eso. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo el próximo martes. Nos vemos, profe. Que estén bien. Chau. Cuídense. Buen fin de semana. Igualmente. Chau. Profe, yo tengo una pregunta, pero de la tarea. Ya. Ya, lo que pasa es que estaba viendo la 2. Espera un poco, Karin, que no sé si estoy grabando todavía.